Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a alargar. El curso este es cuatrimestral, lo voy a decir hablado, después seguramente lo vamos a escribir o se los mando por el campus virtual, pero el curso, como ustedes ya saben, es cuatrimestral, consta de 2 parciales, uno más o menos a mitad de cuatrimestre, un poquito más tal vez. Vamos a ver cómo sigue todo esto con el tema del virus, ¿no es cierto? Pero en teoría, si nos podemos acomodar a este sistema, yo creo que tendríamos que ir bien y creo que todo se va a solucionar. Entonces, lo que les quiero dejar bien en claro es que hay que llevarla la materia al día porque uno no se puede dejar estar. Resulta ser que el primer cuatrimestre es un cuatrimestre bastante cruel porque ni bien termina ya empiezan los finales. Hay una sola semanita de vacaciones y después la otra semana de finales, y los recuperatorios se toman en semana de finales, ¿ok? No hay forma de flexibilizar eso, y menos con el tiempo que se está perdiendo con todo esto. Entonces hay que estar a tiro, ¿sí? Hay que llevarla al día. Les recomiendo que puedan hacer los ejercicios, los van a tener muchos de ellos en videos. Entonces vamos a escribir más o menos 2 parciales, primer parcial, segundo parcial. Va a haber 2 recuperatorios por cada uno. Primer recuperatorio del primer parcial, segundo recuperatorio del primer parcial, y lo mismo, primer recuperatorio del segundo parcial. Ok, bien, acá y acá se puede promocionar. O sea, en el primer recuperatorio. Cosa que ustedes, si ya cursaron análisis 1, bueno, y otras materias, ya estamos en física 2, ¿no? Ya ustedes deben saber. Pero como cada cátedra tiene su librito, yo lo repito todas las veces. Entonces, solo en las primeras fechas de recuperación, tanto del primer parcial como del segundo parcial, se puede promocionar la materia. ¿Sí? Uno puede, si quiere, faltar al primero y al segundo parcial y venir y presentarse en los sendas fechas de recuperación, pero en las primeras se saca más de 8 y promociona la materia. ¿Con eso qué quise decir? Que están contempladas las demás posibilidades. Uno puede desaprobar ambos parciales, venir a las primeras fechas y recuperarlas con 8 más, ¿sí? Así que hay chances para recuperar, y para incluso uno, si se aprobó uno de los 2 parciales, o aprobó los 2 parciales con 6 y con 7, y después quisiera intentar promocionar, acá en física 2 no pisa nota el sistema, con lo cual uno puede intentar tirarse a subir ese 6 y 7 para llevar esas notas a 2.8, ¿sí? A 8 en el primer parcial, o más, ¿no? Y a 8 en el segundo parcial, y de esa manera la puede promocionar. También está el último caso, el examen de complemento, que lo que significa es que si uno sacó, por ejemplo, un 8 en alguno de los 2 parciales y en el otro parcial se sacó 6 o 7, bueno, solamente tiene que dar ese delta para poder levantar la nota a 8 o más en el que le fue, o sea, el que no pudo sacar, que está aprobado pero que no llegó al 8. ¿Está claro? Hay una guía nueva y una guía vieja. No quiere decir que porque sea vieja no se use, al contrario, se sigue usando perfectamente.
acá va, guías de ejercicios. Entonces, la BF 1CP10 y la BF 1CP11. Acá, esta prácticamente es la de electrostática, circuitos de corriente continua y magnetismo. Lo más importante es este canal, que como ustedes ya se habrán dado cuenta, hay un montón de videos con clases. Supongo que se dieron cuenta, y si no, chusméenlo en las listas de reproducción de este canal y van a ver todas las clases. No están ordenados por clases, sino por temas, pero son literalmente clases que yo he estado dando y bueno, y que de hecho las hemos usado. Retomando, la otra guía, la BF1CP11, es la que corresponde a los temas, o sea, es la que tiene los ejercicios de termodinámica, calor, vamos a poner termodinámica, primero y segundo principio, calorimetría y transmisión del calor, y también corriente alterna. Después está la guía nueva ya hace unos años, que la pueden bajar de la página de física de la facultad. Acá vamos a poner guías nuevas. Lo de nuevas lo pongo entre comillas porque bueno, ya hace un par de años que están. Les comento rápidamente de qué trata la materia. Básicamente trata del estudio de la electricidad desde su comienzo, electrostática, luego electrodinámica, luego el magnetismo, también básico, y luego conceptos básicos también de calorimetría y termodinámica. La primera unidad es carga y campo eléctrico, la voy a anotar rápido. La 2 es potencial, la 3 es capacidad y dieléctricos. La 4 es corriente eléctrica y circuitos de corriente continua. Vamos a entrar en la unidad 5, que es magnetismo. Luego viene fuentes de campo magnético, la unidad 6. Luego viene la unidad 7, inducción magnética. Luego la unidad 8, donde viene corriente alterna. La 9, ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas. La 10 sería óptica ondulatoria. Y la 11 es difracción. Vamos a poner así. Y después está la unidad 12, que es calor. Y la 13 y última, que es principios de la termodinámica. Vamos por acá, a ver. Carga y campo eléctrico. Justamente se van a estudiar los conceptos de carga eléctrica, que vamos a ver ahora en un rato, la cuantización de la carga, los conductores, los aislantes, concepto de campo eléctrico, fuerza eléctrica, las fuerzas que interactúan entre las cargas eléctricas. Luego vamos a ver las líneas de campo eléctrico, movimientos de cargas puntuales dentro de campos eléctricos. También vamos a ver fenómenos de inducción electrostática. Luego vamos a ver la ley de Gauss, ¿sí? Todo esto estamos acá, en este sector.
Ley de Gauss, importantísima, aplicaciones y ejercicios, por supuesto, de todo esto. Luego, en potencial, vamos a ver justamente lo que es la energía potencial electrostática. Ustedes en Física 1 estudiaron energía potencial gravitatoria, ahora vamos a ver la energía potencial electrostática. Vamos a ver diferencias de potencial eléctrico. Luego vamos a calcular potencial para cargas puntuales y también para distribuciones continuas de carga, ¿sí? Primero vamos a hablar siempre de cargas puntuales y vamos a estudiar los fenómenos electrostáticos con cargas puntuales, y luego vamos a llevarlo a una distribución continua donde ya va a haber que utilizar cálculo integral, ¿no es cierto? Por eso hay que saber bien análisis 1. Vamos a ver también lo que es gradiente de potencial, la parte de capacitores, capacidad y dieléctricos. Acá se utiliza, o sea, se define lo que es la capacidad eléctrica de un sistema. Luego se utilizan sus aplicaciones. Vamos a ver el tiempo de establecimiento en una rama RC. Vamos a ver para qué sirven los capacitores. Ustedes tienen miles en los celulares y en todas las cuestiones eléctricas hay capacitores. Luego vemos corriente eléctrica, vamos a ver qué pasa. Hasta ahora veníamos estudiando la corriente, mejor dicho, la carga en forma estática, quieta, ¿sí? Luego vamos a ver qué pasa cuando esa carga logramos que se mueva. Y vamos a estudiar circuitos, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver. Vamos a resolver circuitos de corriente continua, circuitos planos, vamos a ver la asociación de resistores en serie, en paralelo, vamos a estudiar potencia eléctrica, potencia activa, efecto Joule, vamos a ver cómo se utilizan las pilas, las fuentes de tensión, qué es una fuente de tensión ideal, qué es la diferencia entre FEM, fuerza electromotriz, y lo que es diferencia de potencial, campo magnético. El campo magnético, así como existe el campo eléctrico, vamos a ver cómo se comporta el campo magnético, cómo se produce, quién lo produce. Vamos a ver lo que son las aplicaciones del campo magnético, lo que es un espectrómetro de masa, un ciclotrón, el efecto Hall, ¿sí? Un selector de velocidades. Son todos problemas que están en la guía, y bueno, fenómenos y problemas que se aplican. Luego tenemos fuentes de campo magnético. Vamos a ver quién genera el campo, cargas en movimiento, corrientes eléctricas. Vamos a estudiar la ley de Biot-Savart, la ley de Gauss para el magnetismo, que es la ley de Ampère, en verdad. O sea, ley de Ampère. En la unidad 7 vamos a ver lo que es inducción magnética. Acá hacemos honor a la foto del canal, que aparece en el canal. Si alguno no sabe quién es, ese es Michael Faraday. Vamos a estudiar la ley de inducción de Faraday. Es la base de lo que son los generadores eléctricos, las represas para generar electricidad, los motores. Hay un montón de cuestiones prácticas, es muy interesante. Vamos a relacionar con la vida diaria las cosas que vamos a estudiar, vamos a ver dónde están presentes en cuestiones básicas en sus casas, para no irnos tan lejos, hasta desde el celular, hasta, por decir que todo el mundo tiene un celular, pero en las casas, en el timbre de la casa, en la cocina de la casa, en los calefones, ahí está la ley de Faraday también. Y bueno, después vamos a ver lo que son los circuitos, así como vimos, o vamos a ver circuitos con capacitores, vamos a ver circuitos con inductores, vamos a ver lo que es la inductancia, lo que son las bobinas, y vamos a calcular o aprender a calcular coeficiente de autoinducción. Vamos a ver lo que es la inducción mutua, los transformadores. Ustedes deben saber lo que es un transformador, si no lo vamos a comentar, para poder transformar energía eléctrica de alta tensión a baja tensión, o de una tensión a otra, ¿sí? También involucra esa unidad lo que son la unidad 7, materiales magnéticos, paramagnetismo, ferromagnetismo y diamagnetismo, y nociones sobre circuitos magnéticos. Eso es algo que tampoco se ve mucho, es como por ahí más que informativo, es algo interesantísimo, pero bueno, no es algo básico, puntual de la materia acá, que se da en esta facultad. Luego, corriente alterna. En corriente alterna vamos a ver todo lo estudiado en inducción magnética, o especialmente la parte de generadores de corriente
alterna, y vamos a usar ya ese generador que estudiamos en la unidad 7, conectarlo a un sencillo circuito que es el circuito RLC serie. Circuito RLC serie. R es resistor, L es inductancia y C es capacitor. Todavía no se los puedo presentar a estos tres amigos porque, bueno, no los estudiamos, pero sepan que es un circuito serie. Tampoco sabemos supuestamente lo que es un circuito serie, ya lo vamos a estudiar, pero les cuento que en corriente alterna se ve eso y se ven las potencias actuantes en ese circuito. Y bueno, lo bueno es que, que es sencillo, es simplemente ese circuito, ¿sí? y la corriente alterna es siempre sinusoidal, o sea que no hay poliarmónicas, ni se complica para nada en ese aspecto. Bueno, luego están las ecuaciones Maxwell y ondas electromagnéticas. Esta también es a nivel informativo, porque ya el nivel acá se eleva, digamos, o es algo más, hay que tener nociones de análisis matemático 2 para sacarle jugo a esto, y tampoco es un tema, como les decía antes, digamos, es importantísimo, esto es la base de todo, pero ya es un nivel superior, es como que se da un pantallazo de eso y no es algo que se tome en los finales, al menos por ahí alguna que otra pregunta, pero por lo general es algo superficial, digamos. Pues son temas que en verdad se profundizan en materias más avanzadas. Por ejemplo, la gente de eléctrica y de electrónica, los que de ustedes estudien esas materias van a tener una materia, esas especialidades, van a tener una materia que se llama electromagnetismo o medios de enlace también, que viene a ser como una física 4, donde involucras física 2 y análisis matemático 2 todo junto y elevado a la enésima potencia, por así decirlo. Entonces, son temas más avanzados. Y los de eléctrica lo van a tener, o algo parecido, en lo que se llama teoría de los campos. Y la unidad 12, que es la de calor, ahí se va a ver lo que es calorimetría, calor específico, se van a ver las escalas de temperatura, Celsius, Fahrenheit, escala absoluta. También se va a estudiar los gases ideales, la ecuación general de los gases ideales, es bastante también básico. Luego se va a estudiar la capacidad térmica, cambios de fase, ¿no es cierto? Vamos a estudiarlo para pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o viceversa, los calores latentes de fusión, de vaporización, etc. En termodinámica vamos a ver lo que es primero y segundo principio de la termodinámica, se va a ver dilatación térmica y también se va a ver lo que es transmisión del calor. Los tres principios o fenómenos de transmisión del calor, que es el de conducción, el de radiación y el de convección. Tema laboratorio. El laboratorio consta de 4 TPs, mejor dicho, 4 concurrencias. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. En cada concurrencia ustedes van a realizar 2 TP, ¿sí? Por lo tanto, obviamente van a ser 8 TPs. Los primeros 2 TP, uno es un TP de medición, que es más que nada instructivo, demostrativo. El segundo es el de calorimetría, ¿sí? Después, en la segunda concurrencia, ustedes van a hacer el trabajo práctico de campo eléctrico y van a hacer curvas características, si mal no recuerdo. Después tienen acá leyes de Kirchhoff y puente de Wheatstone. Y después acá tienen el de corriente alterna y el de rayos filiformes, que ese está buenísimo. Bueno, hay muchos que están buenos, pero el de rayos, este de acá, está muy bueno. El de corriente alterna también, pero van a ver literalmente los electrones desviándose. Es el último de todos. Bueno, en fin, esto del laboratorio, les comento, lo hablan con la gente de laboratorio, con los profesores de laboratorio. O sea, ¿qué quiere decir que lo hablan? Cualquier duda que tengan del laboratorio, lo tienen que hablar con ellos, ¿sí? Yo no les puedo ayudar, sino con todo gusto, pero a nivel, toda la cuestión administrativa, si deben un parcialito, si tienen que recuperar, todo eso se lo van a explicar ellos muy bien. De hecho, van a pasar por las clases o mandarán un mail. Sepan que las fechas, todo lo que tenga que ver lo relativo con el laboratorio lo van a hablar con el JTP o con los ayudantes que estén cargados del curso nuestro, ¿sí? Para el primer parcial
solo la parte de calorimetría para meterlo en el primer parcial, junto con transmisión de calor, y después dejar primer y segundo principio de la termodinámica para el segundo parcial. Eso es lo que les quería decir. Entonces vamos a poner así, a ver. Esto entraría en el primer parcial. Y pondríamos lo que es calor también. Y lo que es principios de la termodinámica lo dejamos para el segundo parcial. Lo que quiero aclarar es que transmisión del calor sí lo vamos a poner en el primer parcial. Yo les digo por si después, o sea, acá vamos a poner, porque en la unidad 13, cuando ustedes vean el programa analítico extendido, van a ver que figura transmisión de calor en la unidad 13. Bueno, listo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O ya podemos arrancar? Electrostática. Bueno, electrostática. ¿Cómo es esto? Los griegos experimentaban con ámbar, lo frotaban con un paño y el ámbar quedaba cargado positivamente. ¿Sí? El ámbar era una piedra, ¿no es cierto? Y esto veían que se atraía con pequeñas plumitas o pajitas. Entonces vamos a poner ámbar en griego, justamente la palabra, y acá empieza a tener algo que ver, es electrón. Nosotros podemos realizar los mismos experimentos, digamos, y con otros materiales. Por ejemplo, podemos frotar lo que es plástico, una barra de plástico, con lo que es un pedazo de piel, por ejemplo, una alfombra, o puede ser también un paño. Yo por lo general, si estuviéramos en vivo y en directo, o sea, en la clase suelo hacer experimentos, y vamos a ver, dependiendo de cuándo volvamos a estar, o cuando empecemos a estar juntos, aunque estemos avanzados con los temas ya, bueno, igual podemos hacer estos experimentos porque están muy buenos, ¿no es cierto? Entonces, el plástico con la piel, ¿y qué va a pasar? El plástico va a adquirir carga negativa. Tenemos que definir ahora en un ratito nomás lo que es carga, ¿no es cierto? Y por ende, la piel obviamente va a quedar cargada, obviamente, ahora le voy a explicar el obviamente, con carga positiva. Este es nuestro experimento 1. Si en cambio agarramos vidrio o una barra de vidrio y lo frotamos con seda, acá pasa exactamente lo contrario. Este adquiere carga positiva y la seda adquiere negativa. Entonces, en la naturaleza, ¿sí?, se encuentran dos tipos de carga: la positiva y la negativa. Si por ejemplo a esta barra de acá, ¿no es cierto?, esta barra de plástico, nosotros la acercáramos con esta barra de vidrio, cuando la barra de plástico ya frotada, ¿no?, con la piel, quedó cargada negativa, y la barra de vidrio, previamente habiendo sido frotada con la cera, adquirió carga positiva, y las acercamos o las ponemos, más que las ponemos en cercanía, lo que va a pasar es que acá se va a experimentar una atracción. ¿Por qué? Y simplemente porque cargas de distinto signo
se atraen. Cargas de igual signo se repelen. Esto que parece obvio, bueno, lo escribimos así queda bien claro, ¿no? Cargas de igual signo se repelen. La carga es una magnitud que está cuantizada. Eso quiere decir que no se puede partir una carga positiva o una carguita negativa, la carga elemental, en dos o en más partes, ¿sí? ¿Y de dónde surge? Bueno, hay un principio fundamental que es el principio de conservación de la carga en la naturaleza, en el universo, que quiere decir que la carga no se puede crear ni tampoco se puede destruir la carga. La carga solo se puede transferir. Por eso es que los griegos, y bueno, y toda persona que frote o que de alguna manera, vamos a hablar de frotar por ahora, haga un cierto trabajo, lo que está haciendo en verdad es sacando cargas positivas, mejor dicho negativas, electrones de un material y adicionándoselo a otro. Y el material que quedó con defecto de esos electrones, ese material va a quedar cargado positivamente. Esto es Coulomb. En honor a Charles Coulomb, un francés físico que bueno, estudió obviamente todo este fenómeno de electrostática y bueno, lleva la unidad de la carga, su apellido, el Coulomb, ¿ok? El electrón justamente, que se pone así, E-, esto es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. No se sabe que los electrones tienen cargas negativas y los protones, que son los que están en el núcleo, unidos entre sí por la fuerza fuerte, la fuerza nuclear fuerte, junto con los neutrones, hace que no se escapen y estén todos juntitos ahí, y que cuando un electrón falta de su órbita, ¿no es cierto?, esa carencia carencia de ese hueco que quedó, o ese espacio que no está siendo ocupado por ese electrón que fue extraído de alguna manera, por ejemplo cuando frotamos estos fenómenos que estaba explicando yo antes, entonces se dice que queda cargado con carga positiva ese átomo. Esta es la carga negativa, y la carga positiva, que a veces se suele poner como P+, como si fuera la carga de un protón, esto va a ser igual a más 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Bueno, vamos a enunciar lo que dije antes del principio de conservación de la carga. El átomo es eléctricamente neutro. ¿Qué quiere decir? Que no es que viene cargado positivo o negativo, no, ¿sí? Su estructura viene equilibrada. Y básicamente, porque estamos hablando de física clásica, no estamos considerando fenómenos cuánticos ni nada en nuestro estudio, les aclaro, porque la física es mucho más complicada que lo que podemos llegar a estudiar acá, donde tenemos nuestro núcleo, donde están los neutrones, que son los encargados de darle la masa al átomo, y los protones. Mejor dicho, la mayoría de la masa es debido a los neutrones, ¿sí? Y estos constituyen y después están los electrones o las órbitas, donde se encuentran los electrones. Acá está lo que yo les decía, se encuentra el 99% de la masa, y acá en las órbitas el 1% restante aproximadamente, ¿no?, de la masa. ¿Y qué pasa? Para que se den cuenta, los electrones, el radio es aproximadamente 10 a la menos 10 metros. O sea que fíjense que es muy chiquito.
Bien. Entonces, ahora lo que yo les estaba diciendo antes, para poder extraer una carga, un electrón, digamos, de un átomo, se requiere energía, porque solo de por sí no salen. No es que solo surge que se cargue un material positivamente y otro negativamente. Hay varias formas de cargarlo. Nosotros ahora estamos hablando del fenómeno de realizando un trabajo por frotamiento, ¿sí? Pero hay otras formas también. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es comentar lo que son los iones. Un ion positivo, ¿sí?, es justamente la estructura atómica voy a anotar, así queda estructura atómica que resulta justamente de separar un electrón del átomo. O sea, el átomo va a tener un protón más que el número de electrones. Por lo tanto, como yo les estaba diciendo antes, esa vacancia o esa laguna o hueco que quedó en esa órbita, de ese espacio, va a quedar siendo atraído por ese protoncito, digamos, que está en el núcleo, que no tiene su pareja, por así decirlo, rotando, girando ahí en esa órbita. Entonces, a ese átomo que quedó con más uno, digamos, se llama ion positivo, que es lo que estamos poniendo acá. Y bueno, y de la misma manera, un ion negativo es justamente la estructura atómica que ha ganado un electrón. Esto quiere decir que hay un electrón que está compartiendo órbita con otro, ¿sí? Entonces, a la ganancia o pérdida de electrones se la conoce como ionización. En un cuerpo macroscópico se tiene que cumplir que la sumatoria de los protones tiene que ser igual a la sumatoria de los electrones, ¿sí? Eso a nivel macroscópico. ¿Qué quiere decir con esto de cuerpo macroscópico? Y porque si uno se mete microscópicamente adentro de la estructura cristalina o de la estructura atómica, seguramente va a haber diferencias y hay mini campos eléctricos. Después vamos a hablar de campos eléctricos, pero no es eléctricamente neutro del todo, pero a nivel macro, habiendo miles y miles de millones de átomos, ¿no es cierto? Ahí sí, uno puede alterar esa neutralidad agregando carga o quitando carga, ¿no es cierto? O sea, en otra palabra, agregando carga negativa, lo cargo negativamente, y si saco electrones, lo voy a dejar cargado positivamente. Y por ende, esos electrones que se fueron habrán ido a parar a otro lado, ¿no es cierto? Y a cargar a otro cuerpo, ¿está bien? Porque recuerden que la carga no se crea ni se destruye, sino que solamente se transfiere, ¿sí? Vamos ahora a hablar un poco de los materiales conductores y los materiales aislantes, para tener una breve noción de cómo es esto. Entonces, los materiales conductores son aquellos que justamente pueden conducir la electricidad, o sea, la carga, ¿no? La carga eléctrica puede fluir muy fácilmente a través de ese tipo de materiales. Los ejemplos más comunes son el cobre, los metales, el hierro, también, bueno, aluminio, ¿no es cierto? Hay algunos que son mejores conductores que otros, ¿no es cierto? Eso hay que tenerlo en claro también. Bueno, hay propiedades, después vamos a estudiar la conductividad eléctrica, la resistividad, pero más adelante. Por ejemplo, el cobre tiene 29 electrones en sus órbitas, ¿sí?, que están ligados al núcleo. ¿Qué pasa? Los electrones más externos, ¿sí?, son los que están ligados más débilmente al núcleo. Entonces, acá tenemos el núcleo y acá tendremos la nube, ¿no es cierto?
Entonces, estos electrones que estoy mostrando acá, o ese electrón, en el caso del cobre, recuerden que los metales tienen pocos electrones en su última banda, un electrón o dos, ¿sí? Puede haber alguno con tres, pero por lo general la banda de conducción y la banda de valencia están solapadas y hace que los electrones puedan fluir rápidamente, fácilmente, digamos. Es muy fácil arrancarle electrones, digamos, a los metales, por esto que les estoy comentando. Si acá por alguna razón le arrancamos este electrón, voy a volver a escribir, le va a quedar lo que yo estaba diciendo. Supongamos que este electrón se fue para otro lado, para otro material. Acá vamos a poner vacancia. Voy a hacer así. Esto quería hacer yo. Quería ponerlo en línea punteadita para que se entienda bien. Ahí está. Entonces, este es el electrón que se fue del átomo de cobre, por ejemplo, porque de alguna manera le hemos arrancado un electrón. Entonces, de esta manera lo estaríamos cargando positivamente, porque este núcleo que acá tiene los 29 electrones, los 29 protones, acá están los protones y los neutrones, va a tener 29 acá en este núcleo y va a tener 28 acá, quedó con 28 y acá tiene los 29 . Con lo cual, como se ve, este va a ser un ion positivo. ¿Ok? Perdón, voy a meter acá un espacio, a ver si me sale bien. Sí, acá pongamos conductores. Sí, y ahora entonces vamos a poner acá aislantes. Los aislantes son justamente materiales que no permiten la facilidad de transferir la carga fácilmente, o sea, no permiten, frente a un campo eléctrico que ya vamos a ver luego, o una diferencia de potencial aplicada, no va a permitir que la carga fluya. ¿Por qué? Y bueno, esto se debe a las propiedades que tienen estos materiales por tener electrones fuertemente ligados, y no 1, 2 o 3, tienen 7, tienen 6 electrones en su última órbita, con lo cual están bastante agarrados al núcleo. De hecho, me gustaría comentar un ejemplo rápidamente de lo que es el peine con trocitos de papel. Algunos de ustedes seguramente en el colegio primario o en secundario alguna vez frotó un peine y puso trocitos de papel chiquititos, y cuando uno acercaba el peine que se frotó previamente con la cabeza, ¿no?, con los pelos, a los trocitos de papel, estos papeles se quedaban digamos, atraídos o pegados al peine. Bueno, justamente lo que está pasando ahí, acá tenemos claramente un fenómeno electrostático. ¿Y qué es lo que pasa acá? Bueno, el peine, en verdad vamos a hacer un zoom de lo que pasa acá, donde lo que tiene la propiedad de lo que tienen los materiales no conductores o los dieléctricos o aislantes es que justamente se pueden polarizar. ¿Qué es lo que está pasando acá con el peine? Supongamos que estas son las patas de plástico del peine. Vamos a hacer una pata del peine, acá otra, ¿sí? Y ahora vamos a hacer el papelito. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué se pegan los papelitos? Si estos papelitos no tienen carga neta, porque dijimos que todo material, lo único que yo froté fue el peine. Si dijimos que los papelitos son neutros, porque de hecho, o vamos a asumir que son neutros, pues, si yo no digo lo contrario, la materia está en su estado de equilibrio, ¿está claro? Los elementos, en este caso el elemento papel, ¿está bien? Los papelitos. Sin embargo, yo lo que sí froto es el peine. El peine sí adquiere una carga. Al frotarlo me va a quedar carga negativa, por eso puse ahí.
¿Y qué pasa acá en los papelitos? Fíjense lo que yo puse. Puse un más y un menos, un más y un menos, un más y un menos. ¿Por qué? Porque en los aislantes, lo que yo les dije es que, después lo vamos a estudiar bien más en profundidad cuando estudiemos dieléctricos, pero lo que suele pasar es que frente a la interacción, que justamente lo va a hacer el campo eléctrico, cosa que vamos a ver luego, o la clase que viene, que genera este peine cargado negativamente, esto genera una condición en el espacio, justamente líneas de campo eléctrico. Van a atraer, son cargas negativas que van a atraer a las cargas positivas. Ahora, yo dije, o ustedes digan, pero Matías, me dijiste que no tenía carga en exceso ni en defecto los papelitos. Perfecto, lo dije, es verdad. Pero, sin embargo, como los papelitos estos son son chiquititos y no pesan tanto, justamente la fuerza eléctrica, que es lo que vamos a estudiar ahora en minutos nomás, la fuerza eléctrica que aparece entre el peine y cada papelito, ¿ven?, hace que venza la fuerza peso y por eso se quedan pegados, ¿sí? Porque la fuerza eléctrica es mayor a la fuerza peso de cada papelito. Y esto pasa por el hecho de que el dieléctrico o aislante papelito, porque los dos son aislantes, ¿sí?, tanto el peine como los papeles, no son conductores. Papel seco, ¿no?, obviamente. Entonces lo que va a suceder es eso, se va a polarizar. ¿Por qué? Porque si bien en estado neutro, vamos a escribir así, el dieléctrico tiene su estructura 2, 4, 5, 6, 7, vamos a poner 7 electrones, y acá está el núcleo, esto es cuando esto entra en presencia de un campo eléctrico, lo que va a suceder, o sea, yo les estoy hablando del campo eléctrico y todavía no se los presenté a esta magnitud, pero vamos a decir de esta otra manera. Cuando esto entra en presencia de otro material que está cargado, ¿sí?, en este caso negativamente, lo que va a pasar es que estas cargas negativas van a atraer al núcleo y van a repeler a los electrones. Por lo tanto, vamos a poner en presencia o en la vecindad, ¿no?, de un material, sucede un desplazamiento del núcleo y la estructura atómica queda excéntrica. Por ejemplo, más o menos algo así como voy a poner ahora. Supongamos que, a ver, acá están los negativos estos, ¿no?, sea así, o sea, acá están los negativos. Entonces lo que va a pasar es que el núcleo, que es donde están los positivos, ¿no?, como ven, cuatro, 5, 6, 7, ¿se entiende? Porque estos, voy a ensuciar, después lo borro, ¿sí? Estos van a estar atrayendo al núcleo, ¿sí?, hacia allá, porque estos son negativos y el núcleo es positivo. ¿Se entendió? Borro. Y simultáneamente, como estos son negativos, o sea, como el peine es negativo, va a repeler a todos estos negativos hacia allá. ¿Se entiende? Por eso es que se depositan ahí abajo. Y esto se podría simbolizar o modelar como simplemente un dipolito o una estructura polarizada. Es como que se dice, bueno, los electrones, los 7 electrones o 6 del último nivel de este átomo, los ponemos cerca, perdón, acá me estoy equivocando, esto es positivo para arriba, negativo abajo. Ahí está, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó acá? Ven, positivos arriba, ven, acá, positivo ahí, negativos allá, positivos acá, negativos acá, negativos acá. Este es el efecto de polarización. Ahora yo pregunto, si yo, en vez de tener un peine, tuviese una barra de vidrio y hago lo mismo, le acerco papelitos, ¿qué va a pasar? Lo que pasaría es
que si yo utilizo una barra de vidrio, o sea, utilizo el vidrio o lo que fuese, pero que con carga positiva, ¿no es cierto? Si tengo carga positiva y acerco los papelitos se van a pegar igual, pero va a pasar como dijo ahí Malfitani, va a quedar así, van a quedar los negativos arriba y los positivos abajo. ¿Se entiende? Como dice ahí el compañero. Porque esto está todo positivo. ¿Se entiende? Por ejemplo, vídeo. Vamos a ver una aplicación muy sencilla. Mirá, miren. Hay una aplicación muy conocida de esto, hay varias, pero por ejemplo las cosas que se mandan a pintar, empresas que pintan, por ejemplo, piezas de metal, pueden ser de aluminio, de lo que sea, pero esas piezas lo que hacen es las cargan previamente, ¿sí? Y luego la pintura es como un polvo que lo que hacen es se adhieren, digamos, a esas piezas metálicas previamente cargadas. Entonces le queda toda la pintura, que no es pintura líquida como conocemos, sino que es como un polvo, ¿sí? Partículas, y eso la rodea todo. A eso lo van transportando por una línea de autotransportadora, ¿no es cierto? Y la meten en un horno, la funde, digamos, y de esa manera se forma toda una película y cubre toda la pieza, incluso le da fuerza, fortaleza. Y después se seca y queda espectacular, la verdad que queda espectacular. De forma similar también sucede con el toner, ¿sí? Con las impresoras de toner. Esto lo pueden buscar en internet, va a estar con dibujos y todo mucho mejor, yo se los comento nada más. Ahora, ¿qué es lo que rige el fenómeno, digamos, electrostático? ¿Quién estudió esto? Bueno, justamente Charles Coulomb. Y vamos entonces a introducir lo que es la ley de Coulomb. Entonces vamos ahora con ley de Coulomb. La ley de Coulomb justamente es la que rige o estudia el fenómeno de atracción y repulsión, o sea, la fuerza eléctrica justamente. La fuerza eléctrica es un vector. El módulo de la fuerza es proporcional a las cargas, ¿sí? También va a ser proporcional a una constante. Lo más importante es que es inversamente proporcional a la distancia que separa, al cuadrado de la distancia que separa a esas cargas. Si nosotros acá tenemos, por ejemplo, una carga positiva y una carga positiva acá, y acá está esta distancia que yo les decía que existe, entre estas dos cargas. Acá yo estoy hablando de cargas puntuales y ya aprovecho el momento para hacer referencia. ¿Qué es una carga puntual? Bueno, es una carga que no necesariamente quiere decir que es equivalente a un electrón o un hueco, ¿sí? Sino que pueden ser miles de millones, ¿sí? X cantidad de Coulomb, pero que se concentra en un punto matemático, ¿sí? O se puede considerar de esa manera en lugar de ser considerada como una carga distribuida en una superficie, aunque sea una esfera u otro tipo de superficie, sino que cuando se habla de cargas puntuales, y de hecho nosotros vamos a trabajar bastante con cargas puntuales, se habla de la magnitud de esa carga, está toda concentrada en un punto, ¿sí? Entonces, acá la ley de Coulomb, lo que vemos es que el módulo es proporcional a la carga, ¿sí? La carga al módulo de la carga, proporcional a una cierta constante, que ahora les voy a comentar cuánto es, y proporcional a la recíproca de la distancia. Con lo cual, la ley de Coulomb nos dice que, por ejemplo, la fuerza 1,2 va a ser igual, en su forma más simple, a Q1, Q2, sobre, acá, dividido la distancia al cuadrado. Y esto, por supuesto, va a tener asociado un versor, llamémosle 1,2. Bien, ¿quién es K? Bueno, K es una constante de proporcionalidad que es aproximadamente igual a 9 por 10 a la 9,
¿Y en qué se mide K? Y bueno, si la fuerza se mide en Newton, ¿sí? Se va a medir en Newton por metro cuadrado dividido Coulomb cuadrado. ¿Sí? Bien. A su vez K, ahora sí K es exactamente igual, en verdad, a la recíproca de 4pi veces epsilon 0. ¿Y quién es epsilon 0? Bueno, epsilon 0 es la permitividad del espacio libre. ¿Quién es el espacio libre? Bueno, el vacío. Es importante aclarar que para nuestros cálculos vamos a considerar epsilon 0, si bien no es lo mismo que en el aire, pero en el aire común, digamos, aire común, sin estar contaminado, digamos, para nuestros cálculos va a ser así. Hay un error simplemente de 1 sobre 2000, o sea que no varía mucho la permitividad del aire que con las del vacío, si es que a fines prácticos para los cálculos que vamos a hacer, ¿está claro? Así que habiendo aclarado eso, sepan desde acá en adelante, así no lo voy a repetir. Capaz que lo repita alguna otra vez para recordar, pero sepan eso, pero no es lo mismo, ¿sí? Dependiendo del material va a haber permitividades distintas. Y la permitividad justamente es una de las propiedades características de los materiales. Fíjense que en nuestro caso esto quedaría así: la fuerza eléctrica va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Ese 4pi epsilon 0 se pone acá para que no aparezca luego en la ley de Gauss. Así que cuando una cuestión de comodidad se pone así. Pero para nuestros casos, para nuestro curso y para fines prácticos se utiliza esto: 9 por 10 a la 9. Bastante redondito el número, es fácil de utilizar. Entonces habíamos dicho esto por Q1 por Q2 dividido la distancia al cuadrado, que lo vamos a poder poner como el R12 del módulo al cuadrado por el R12 versor, y acá vamos a poner fuerza 1,2. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la fuerza, ¿no es cierto?, que es ejercida. Esto 1,2 es final, la distancia 1,2 es final 2 menos 1, que es inicial, 2 menos 1, o sea que es la fuerza que la carga 1 va a ejercer sobre la carga 2, ¿sí? Es quién y sobre quién. Este epsilon 0, que no se los puse, es aproximadamente igual a 8,85 por 10 a la menos 12, en una unidad que todavía no conocemos, farad sobre metro. Y si no, simplemente se pone como la recíproca de las unidades de K. ¿Ven de acá? Esto es farad, para que quieran saber, o faradio, que es la unidad de capacidad eléctrica. Y fíjense que este que está acá es el vector R 1, 2. Ahora vemos si le dejamos la prima o no, vamos a ver. Lo que quería llegar es que justamente el versor que va a dirigir justamente estas fuerzas, y las cargas son de igual, como habíamos puesto acá antes, se van a repeler. El versor asociado lo vamos a obtener haciendo un vector, el vector sobre su módulo, o sea, el R. Acá hay algo muy importante, porque voy a explicar cómo de acá, cómo de esta fórmula vamos a llegar a otra fórmula que también aparece o es muy útil cuando las cosas se complican, que es la fórmula, es una expresión vectorial, digamos. Esto también es vectorial, pero vamos a usar otra notación un poco más explícita, digamos, que es esta que está acá. Entonces, fíjense, el vector acá, en el denominador, ¿ven? El módulo del vector R12, ¿sí? Lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado, con lo cual, de acá, vamos a poner K, permítanme poner K para simplificar, Q1, Q2, y ahora vamos a poner el versor que acabamos de hallar recién, que es el R2 menos el R1, es un vector,
dividido el módulo de R2 menos el R1. Y como teníamos acá el módulo al cuadrado, que es el módulo del R1 menos R, el módulo de este viene a ser el R2 menos R1, es el módulo, ¿no es cierto?, al cuadrado. Por lo tanto, fíjense, me va a quedar, ¿qué cosa? Esto y esto, me va a quedar el módulo al cubo. Entonces, esta es una de las fórmulas que aparece acá. Q1, Q2, por la diferencia de los vectores posiciones, dividido el módulo al cubo. ¿Estamos? Este si quieren lo sacamos, el amarillo este. Y ahí está. Fíjense lo siguiente, las cargas acá van con su signo. Por eso esto está muy bueno, porque directamente si la carga Q1 es negativa, bueno, le pongo el valor que corresponda con su negativo. Si la carga Q2 es positiva o negativa, bueno, no importa, le pongo tal cual con su como es. Después el vector director, ¿no es cierto?, me va a dar ya la dirección correspondiente, el sentido correspondiente a la fuerza. Entre eso y el signo de las cargas, todo esto funciona automáticamente, digamos. ¿Se entiende? Buscarles un applet, a ver, de la Universidad de Pitt, Colorado. Es un link a un sitio, un portal espectacular, donde hay simulaciones, Balloons and Static Electricity. Vamos a ver a ver si lo podemos mostrar antes de seguir. Esto es un poco lo que hablaban de cuando te tirás por el tobogán. Ahora vamos a jugar con unos globitos y un pullover. A ver. A ver, si lo frotamos con el pullover, o con este, ¿ven? ¿Qué está pasando? Se está, como el globo es de plástico, ¿ven? Se está cargando con carga negativa, ¿ven? Y el pullover, que originalmente era neutro, porque los dos eran neutros, ¿sí?, ¿ven? Quedó cargado con carga positiva. Ahora fíjense, yo lo suelto y se va para allá. Acá hay una pared que también, si ustedes se fijan, positivo, negativo, o sea, quiere decir que tengo los átomos neutros. Si yo me acerco, fíjense lo que pasa. ¿Por qué pasa eso? Ahí está. Ahora voy a agregar una pared. Ahí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es que se queda pegado ahí? ¿Por qué? Porque justamente estos átomos positivos están atrayendo a estos átomos negativos. Y estos átomos negativos, que fíjense que estos no se mueven, porque estos están anclados al plástico, porque esto es un plástico, es un material que no puede moverse libremente. En cambio acá, este es un ¿qué? Es una pared de ¿qué? ¿Ven que vuelve? Ven que yo ahí froto y le extraje electrones y se pegan en el plástico. Para que noten la diferencia, voy a aprovecharlo. Yo puedo frotar acá el globo con esto, con esta pared. Lo estoy frotando pero no pasa nada. ¿Por qué? En este caso, esto quiero mostrar. Acá, en el saco, froté, extraje, se cargó el globo. El saco quedó, por supuesto, cargado positivamente, o mejor dicho, le extraje los electrones y por ende quedó. Cada uno de estos átomos está atrayendo a una vacancia o laguna que quedó en su átomo, ¿sí? Hay tantos átomos como carguitas más, como acá haya, ¿no? Y acá los electrones quedaron agarrados a esta parte del globo. Ahora, cuando yo me acerco para allá, esperen que se me escapa el globo. ¿Ven? Se empiezan a correr esos menos, ¿ven? ¿Por qué se corren? Porque justamente, y después vuelven.
este lugar se llama PHET, se llama. Es así. Ponen esto en Google, Colorado. Y simulación y eso, y le van a aparecer un montón de cosas. ¿Cómo podemos cargar un conductor por inducción? Entonces vamos a poner carga de un conductor. Ahora vamos a cargar a un conductor. En este caso va a ser esférico. Por inducción, no por frotamiento. Entonces, ¿qué es lo que se quiere o qué es lo que se pretende? Se pretende cargar a este conductor. Este es un conductor. Y todo esto es aislante, ¿sí? Entonces, si uno acerca, por ejemplo, una varilla de, vamos a poner así, si uno acerca una varilla previamente cargada, ¿no es cierto? Vamos a suponer 6 cargas negativas. Si uno la acerca, al ser este un material, un metal, ¿qué va a pasar? Las positivas se van a acercar y las correspondientes negativas se van a alejar. Entonces, ¿de qué manera yo puedo lograr, si yo esta barrita, ¿no?, que yo acerque, ven que no estoy tocando, si yo esta barrita la alejo, otra vez esto vuelve a su lugar? Por eso se van a repeler las negativas y van a acercarse las positivas, porque son atraídas por estas negativas que están acá. Entonces, para yo poder eliminar estas cargas negativas que están acá, lo que yo tendría que hacer es, acá voy a poner un cable conductor y lo voy a conectar a la tierra, con lo cual lo que va a suceder es que estas cargas se van a ir a tierra, y ahora voy a explicar cómo oficia tierra y por qué va a pasar eso. Esto es un conductor, también aclaro. Tercer acto, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, y después van a quedar las 3 cargas, estas que estaban acá y que viajaron todas por acá a tierra, se fueron a tierra. ¿Qué es tierra? Bueno, justamente la tierra, toda la masa de la tierra, que va a oficiar como una fuente enorme de electrones y protones, o sea, de cargas positivas y de cargas negativas. La tierra es neutra. De hecho, habrán visto en la simbología eléctrica, tal vez en sus casas, el símbolo de tierra, que es este símbolo que es así. Perdón. Hay un montón, pero bueno, este es uno característico que indica tierra. Bueno, la tierra es neutra. De hecho, el neutro eléctricamente está conectado a la jabalina a la entrada de la casa. La cuestión es que oficia como una pileta, y yo les quiero explicar esto. La pileta, comparado con un vaso de agua con algunas gotitas, es muchísima más agua que un vaso de agua, que una gotita, o que incluso un balde. Una pileta grande, ¿no?, de natación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo le agrego gotitas a una pileta, o le extraigo gotitas, no va a cambiar su masa en nada prácticamente, ¿se entiende? Entonces, la idea, cuando yo retiro la barra, esto va a quedar equilibrado. Entonces, lo que estamos diciendo es que la Tierra compensa tanto si las cargas fuesen positivas o negativas. Y esto se puede explicar mejor
si hablamos de un edificio que tiene un subsuelo y los pisos, ¿sí? O varios subsuelos de estacionamiento, supongamos. Y la tierra viene a ser la planta baja, la neutra. Entonces, si uno está en los pisos superiores, va a haber una diferencia hacia abajo, digamos, hacia la planta baja. Y si uno está en los subsuelos, va a haber una diferencia hacia arriba, ¿sí? Una diferencia, digamos, de distancia en ese caso. Bueno, en este caso, lo que hay es diferencias de potencial, que es un tema que vamos a ver luego, pero para explicarlo rápidamente o explicar esto de por qué se puede cargar un conductor y dejarlo cargado así, conductor cargado de esta forma tan sencilla, es justamente porque la Tierra compensa. En este caso, cuando conectamos este conductor, lo que estamos haciendo es conectando la Tierra a esta esfera, y a esta parte de la esfera estos negativos que viajan acá están a menor potencial respecto a la Tierra. O sea que la Tierra es cero, pero en este caso, este cacho que estoy marcando acá, este sector, donde estaban estos 3 electrones, vamos a decir, estaban por debajo. Por lo tanto, es como que es muy factible, muy fácil que los protones, vamos a decir, que estaban acá en la Tierra vayan a compensar a aquellos electrones y neutralicen. ¿Se entiende? Porque, a ver, si bien los que viajan son los electrones, en definitiva, acá hay una cuestión de potencial, que después lo vamos a entender. Ahora no pretendo que ustedes lo entiendan, pero se los digo para que ya les vaya dando vueltas en la cabeza. Acá hay una diferencia de potencial tal que la Tierra está a cero y esto está a negativo, por lo tanto, compensa. Los protones de acá, los huecos, fluyen, mejor dicho, los electrocitos fluyen a completar los huecos de acá y dejan la esfera, este sector de la esfera vacía, ¿ven? Así como quedó acá, y se van a compensar acá la Tierra. Y viceversa, si hubiese sido al revés, si yo hubiese hecho todo esto pero al revés, con una barra de vidrio o con una barra cargada positivamente, acá se alojarían los negativos y son los positivos los que se irían a Tierra, ¿sí? Y la Tierra compensaría al revés, pero en definitiva compensa. ¿Se entendió? Y de esta manera queda el conductor cargado. Fíjense que cuando yo retiro la barra en el escenario 3, el escenario 4 es ya la esferita cargada, se distribuyen en forma equiespaciada, porque estas cargas se están rechazando entre sí. Entonces se van lo más alejadas una de otra. Como yo puse 3, por poner un número sencillo, bueno, las puse ahí tipo lo más equiespaciada que puedo. Mirá, voy a tapar, miremos acá, voy a ensuciar, después lo borro. Si yo acá retiro la barrita esta, estoy tratando de contestar la pregunta, retiro esta barrita, esto vuelve todo a su lugar, vuelve a ser neutro como hoy, ¿sí? O sea, si yo acerco la barrita, vuelve a pasar esto. Se atraen los átomos, o sea, se repelen los electrones y se atraen los protones, o mejor, los protones. Cuando digo protones se entiende, son los átomos con los huecos. ¿Está? Esto es porque es un conductor. Si fuese un dieléctrico pasa lo de los papelitos, ¿sí? Pero no es que fluyen, se mueven, son excéntricos los átomos, pero no es que fluyen. Acá hay un fluir. Estos literalmente se van hacia el otro lado lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque la estructura atómica de este material conductor, al ser un conductor, permite que se desplacen libremente, perfectamente, ¿sí? Bien. Y te estaba contestando que claro, que cuando conectás acá, si vos llegaras a sacar esto, obviamente que estos también se van para abajo, para tierra, ¿sí? Si esa era tu pregunta, sí, y no cargué nada y no hice nada, estoy en cero de vuelta, ¿se entiende? Por eso es que lo que hago es mantengo esto acá en el escenario 3, mantengo la barrita esta cerca de la esfera, para que, lo que quería decir es que yo después saco este cable, lo corto, ¿sí? Lo elimino, y entonces ahí sí quedo en el escenario 4. ¿Se entendió? Ya retiré la barrita y me quedo así. ¿Se quedó claro? A ver. Si la esfera... No me quedó muy claro qué hubiera sucedido si la esfera hubiera sido no conductora. A ver, y pensemos. Si la esfera hubiese sido no conductora, cuando, digamos, lo que pasaría es que yo acerco la varilla, hay un pequeño desplazamiento, ¿sí? Pero no así tan grande como este que estoy mostrando acá.
y después no voy a poder cargarlo, digamos, porque cuando yo retiro el campo, ¿sí? Cuando retiro el campo, vuelven a su lugar, ¿sí? Las cargas. O sea, a ver, si yo conecto acá el conductor, este conductor a tierra acá abajo, no deberían fluir las cargas porque está en un dieléctrico. A lo sumo puede arrancar algunas ahí, pero no, digamos, estos electrones están agarrados a su núcleo, ¿se entiende? No es que van a fluir libremente por el conductor. Ese es el tema. Por eso acá estamos hablando de un conductor, carga por inducción de un conductor. ¿Se entiende más o menos? Por mí yo podría dar la clase, otra clase, pero el martes o el miércoles. Pero bueno, ustedes capaz que están cursando también virtualmente el miércoles. El martes es feriado, es verdad. Pero yo si no, voy a intentar hacer la clase y subirla. Como ustedes habrán visto, no sé si ya vieron y chusmearon en el canal, hay clases por temas, están no por clases dividido, pero están los temas. Pero incluso ustedes, lo que quiero decir, los que quieran avanzar pueden ir mirando eso. De hecho, esas son clases literalmente que las fui preparando exclusivamente. Algunas las di y después las edité, y otras fueron preparadas exclusivamente para dar la clase así. De hecho, es lo que doy en clase. Ejercicio más, ejercicio menos. Y también hay ejercicios, un montón de ejercicios resueltos. Bueno, buenas noches a todos. Chao. Hasta luego.